Muy bien, vamos a arrancar con la clase de cálculo vectorial. Vamos a estar viendo algunas aplicaciones de la derivación, ¿vale? En este caso, pues en funciones de varias variables, ¿ok? Uno de los aplicativos de la derivada es encontrar los puntos críticos de una función, ¿vale? Tenemos que definir, pues bueno, cuáles son los máximos relativos, cuáles son los mínimos relativos o los puntos de silla. Aquí vamos a estar haciendo uso de las derivadas parciales, ¿vale? Tenemos esta función, en este caso tenemos x al cubo más y al cubo, más 9x cuadrada menos 3y al cuadrado más 15y menos 9y, ¿sale? Nos damos cuenta que es una función de varias variables. Y pues bueno, lo que nos dicen es por qué la función no tiene extremos absolutos en un campo real de dos dimensiones, ¿sale? Pues bueno, en estos casos lo que tenemos que hacer primero para localizar los extremos relativos, o bueno, conocer los extremos, es aplicar pues la segunda derivada, ¿vale? Primero pues tenemos que realizar la primera derivada, ¿verdad? Para posteriormente resolver la segunda derivada. Entonces, pues bueno, primero vamos a derivar con respecto a x nuestra función. Recuerden, pues bueno, yo ya lo tengo definido en f de x, ¿no? La derivada de toda esta expresión con respecto a x, pues bueno, nos daría 3x cuadrada, ¿no? Y cúbica, pues se vuelve constante, pues es cero, más 18x, menos 3y, en este caso, menos 3y al cuadrado. Aquí nos daría más 15x, aquí perdónenme, aquí yo me equivoqué, le puse 15y, es 15x, lo corrijo, para que nos dé pues el resultado, ¿verdad? Aquí nos daría más 15. ¿Ok? Y esta pues sería la primera derivada con respecto a f de x. Con respecto, bueno, si nosotros aplicamos el criterio de la segunda derivada, pues es la derivada, es la primera derivada, o la derivada de la primera derivada, o la segunda derivada, pues de la función, ¿verdad? Que realmente estamos definiendo. En estos casos, aquí nos quedaría, pues 6x más 18. ¿Ok? Con respecto a y, la primera derivada con respecto a y, pues bueno, x se vuelve constante. En este caso nos quedaría 3y cuadrada menos 6y menos 9. La segunda derivada, en este caso, nos estaría dando 6y menos 6, ¿verdad? Entonces, pues bueno, una vez ya obtenida la segunda, la primera derivada, ¿no? En estos casos, pues bueno, nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Bueno, con respecto a la primera derivada y con respecto a la segunda derivada. Si nos damos cuenta, al igualarlo a cero, pues se vuelve una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y pues bueno, podemos encontrar los posibles raíces o los posibles puntos, ¿sale? Donde nosotros podemos encontrar nuestros puntos críticos. Entonces, en estos casos, en la primera derivada, pues bueno, prácticamente al momento de simplificarlo, nos quedaría de la siguiente forma. 3 por x más 5 por x más 1. Y pues bueno, prácticamente tendríamos los primeros puntos. En este caso sería en x igual a menos 1 y en x igual a menos 5. Son nuestros primeros puntos críticos con respecto a X. Ahora vamos a encontrar los puntos críticos con respecto a Y. ¿Ok? Entonces, con respecto a Y, nos damos cuenta que de igual manera, bueno, aquí no lo igualé a cero, perdónenme, lo voy a igualar a cero para que, pues bueno, cumpla el criterio de la segunda, de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces nos quedaría 3 por Y más 1 que multiplica a Y menos 3 igual a cero. Y nos damos cuenta que en este caso los puntos críticos en Y serían igual a menos 1 y pues y igual a 3. Entonces, realmente nuestros puntos críticos o nuestras coordenadas, ¿no? En donde podríamos encontrar nuestros puntos críticos serían los siguientes. Serían, vamos a irlos definiendo. Permítanme un momentito porque se desconecta, ¿no?
Entonces, nuestros puntos críticos, bueno, serían, aquí los voy a ir poniendo, los puntos críticos, ¿sale? ¿Para qué nos van a servir los puntos críticos? Bueno, más adelante lo vamos a ver. En este caso tenemos nuestro primer punto crítico, estaría en el punto menos 1,-1. El siguiente punto crítico estaría en el menos 1,3, ¿no? El siguiente punto crítico estaría en el menos 5,-1. Lo voy a llamar P sub 3 y P sub 4, en este caso, pues sería el punto menos 5,3. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta de la primera derivada, nosotros podemos obtener nuestros puntos críticos y para saber, pues, los extremos relativos, vamos a utilizar, en este caso, pues, el laplaciano, ¿verdad? Recordemos, bueno, en este caso no el laplaciano, sino más bien hacer por determinantes, ¿no? Para obtener en estos casos eh, pues bueno, obtener los resultados o bueno, verificar si son máximos relativos o no, ¿sale? Entonces, recordando, pues bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Por lo regular lo llegan a representar de esta forma, Gs de f de x. O sea, esta es la fórmula para obtener, bueno, para verificar si tenemos extremos relativos, ¿no? Y esto pues nos quedaría, ¿no? Como una matriz, sería la primera derivada con respecto a la segunda, a la primera derivada, en este caso en este caso de x con respecto de y, la derivada de con respecto de x y pues la derivada de y. Al momento de nosotros sustituir, pues bueno, al momento de darnos cuenta en las derivadas, en este caso nos damos cuenta que nos va a dar cero, ¿verdad? Porque nos dice que es la primera derivada de x con respecto a y, pero como no tenemos ningún valor con respecto a y, pues en este caso, aquí lo voy a poner, o sea, f de xy y fy de x, pues nos va a dar igual a cero, ¿verdad? Porque no tenemos ningún valor con respecto a la primera derivada en x y con respecto a la derivada en y, pues en este caso, tanto en x como en y, entonces por eso nos da cero. Al momento de obtener las segundas derivadas, pues nos quedaría 6x más 18, 0, acá también cero, y pues nos quedaría la segunda derivada, ¿no? 6y menos 6, ¿no? Entonces, al momento de resolver nuestra matriz, o bueno, recordando las determinantes, vamos a obtener nuestra primera indeterminación, en este caso es equivalente a la segunda derivada de x, y pues bueno, en este caso la determinante 2, esto va a ser igual a f de x f y en x y f de y en y, ¿sale? Entonces ya teniendo nuestras dos determinantes, pues bueno, nosotros podemos verificar, pues bueno, cuáles son nuestros puntos. Bueno, si alguno de los puntos que tenemos, nuestros puntos críticos, son mínimos relativos, máximos relativos o puntos de silla, ¿vale? Entonces, para el primer punto, en estos casos, bueno, aquí lo voy a bajar esta ecuación de aquí, que es la que tenemos acá. ¿Ok? En este caso, pues bueno, recordemos, ¿no? Aquí al momento de sustituirlo, pues bueno, se multiplican, ¿verdad? Estos dos términos se multiplican y pues bueno, este sería el valor de A2. A1, bueno, en este caso delta 1, pues sería la segunda derivada de x y delta 2, pues sería, en este caso, la multiplicación de las derivadas parciales. O bueno, de las segundas derivadas parciales. Entonces, para P1, en este caso, en el menos 1,-1, lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? Entonces, en estos casos, al momento de sustituir, bueno, aquí lo voy a resolver, perdónenme, no lo resolví. Tenemos las segundas derivadas, que bueno, solamente se multiplican,
Entonces sería 6x más 18 que multiplica 6y menos 6, ¿verdad? Aplicando, pues, en estos casos, propiedades de los binomios, ¿no? Multiplicación de binomios es el primer término por el primer término, más el segundo por el primero y el segundo por el segundo, ¿no? Entonces aquí nos quedaría 6x por 6y, nos quedaría 36xy menos, en este caso, 36x. Más, aquí lo voy a continuar aquí abajito, más, en estos casos, 18 por 6. 18 por 6, 8 por 6 son 48, llevamos 4, 6 por 1 pues serían 108, ¿verdad? 108 en Y, menos, en este caso, pues 108, ¿verdad? Voy a confirmar, sí, sí, 108. Pues esta sería pues la expresión de delta 2, ¿verdad? Nosotros estamos resolviendo con respecto a delta 2 porque nosotros estamos evaluando nuestros puntos críticos y podemos observar que pues tenemos valores, en este caso tanto en X como en Y. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir en valores X y Y, en este caso con respecto a nuestro primer punto. Esto ya lo voy a hacer de manera directa, ya ustedes lo hacen desde la comodidad de su casa. En este caso, delta 2 nos da menos 144. Como esta expresión es menor que 0, podemos decir que nuestro punto 1 es un punto mínimo relativo. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos nuestro primer punto, es un punto mínimo relativo. Para nuestro segundo punto, en este caso para P2, en este caso sería el menos 1, menos 3. De igual manera sustituimos y esto nos daría 12. ¿Vale? Bueno, en estos casos, perdónenme, aquí sí lo evaluamos en A1 y en A2. En A1, nos da 12, que es mayor que 0. Y en A2, o bueno, delta 2, perdón, es delta, nos da igual mayor que 0. 144 mayor que 0. Y pues bueno, también podemos darnos cuenta que es un punto. Perdónenme, aquí yo me equivoqué. Como es menor que 0, aquí en este no es un punto relativo, es un punto de silla. P2, este sí es un mínimo relativo. ¿Sale? Es un punto mínimo relativo. Es un punto mínimo relativo, ¿no? O bueno, mínimo, ¿no? ¿Ok? En estos casos P2, para P3, lo mismo tenemos en el punto menos 5,1, ¿sale? En delta 1, pues esto nos da como resultado menos 12, esto es menor que 0, y en delta 2 nos da 144. En estos casos nos damos cuenta que como, pues bueno, aquí son diferentes, nos damos cuenta que es un punto máximo relativo. Entonces es un punto máximo relativo, ¿verdad? A diferencia del otro que, pues bueno, nosotros teníamos que las dos eran mayores que 0, pues aquí en estos casos, pues bueno. Y por último, para P4, si nos damos cuenta, nosotros estamos evaluando los primeros puntos que son o sea, el principal y el final, solamente lo estamos evaluando en delta 2, ¿verdad? Entonces en P4 nos quedaría menos 5,3, menos 5,3, pues bueno, en este caso en delta 2, esto es igual a menos 144, como es menor que 0,
pues en este caso también es un punto decimal. ¿Vale? Y pues bueno, aquí nos podemos observar que, pues bueno, estos serían nuestros puntos relativos, ya sea puntos máximos, puntos mínimos. Y pues bueno, finalmente lo que nos dicen es si cuenta o no cuenta con extremos absolutos, ¿sale? Para verificar si tiene extremos absolutos, pues bueno, nos dice o nos menciona que no tiene máximos ni mínimos absolutos, en este caso en R2 o bueno, en el campo real de dos variables o de dos dimensiones. Pues no es una función acotada, no es una función acotada, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a igualar si en x es igual a cero. Entonces nosotros podemos, suponiendo que x sea igual a cero, vamos a poner en 0, y y vamos a evaluar en 0, y. Entonces nos quedaría y al cubo menos 3y al cuadrado menos 9y. Y pues bueno, vamos a resolver el límite, ¿verdad? Vamos a resolver el límite por la izquierda, en este caso cuando tiende a menos infinito de esta expresión, o sea, en este caso en 0, y, nos dan valores menos infinitos, ¿verdad? O sea, al momento de ustedes pongan cualquier valor negativo, pues es infinito. En cambio, si nosotros evaluamos por la derecha, en este caso los valores que son más infinitos, podemos observar que al momento de sustituir en la función, pues nos van a dar valores más infinitos. Entonces, como nos dice la definición del límite, que estos dos tienen que ser iguales para obtener un límite y sea acotado, pues en estos casos no nos los está dando. ¿Por qué? Porque al momento de evaluar aquí nos van a dar valores negativos y aquí nos van a dar valores positivos. Entonces, por lo tanto, esta función no es acotada y pues no tiene máximos ni mínimos absolutos, ¿vale? Entonces, en este caso, perdónenme, aquí en R2, ¿ok? Y esta pues realmente sería la respuesta correcta, ¿ok, chicos? Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo. Es literal, solamente lo que hicimos fue sacar derivadas parciales de las ecuaciones, en este caso de la primera derivada, tanto en X como en Y, pudimos obtener nuestros puntos críticos. Obtuvimos la segunda derivada para, en este caso, obtener, pues bueno, nuestras deltas, y de estas deltas, pues bueno, ir sustituyendo y ir verificando en donde existen los puntos mínimos, en donde existen los puntos, bueno, puntos relativos mínimos, puntos relativos máximos y nuestros puntos de silla. ¿Sale? Y esta pues sería la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice hallar la ecuación del plano tangente, en este caso de la superficie z igual a x cuadrada más y en el punto 3,1,10. ¿Sale? Para esto pues hay que recordar la definición del plano tangente. La definición de plano tangente está escrita de la siguiente forma. Z es igual a la función evaluada en una x inicial, y inicial o y sub 0, más, en este caso, la derivada parcial de la función, en este caso con respecto a x, de esta función evaluada en un punto inicial. Esto a su vez va a ser multiplicada por x menos x0, más, aquí lo voy a poner, discúlpeme que tengo unas letrotas, pero más, en este caso, la derivada parcial con respecto a y de x, y sub 0, todo esto multiplicado por y menos y sub 0. ¿Sale? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales y sustituir los valores correspondientes. ¿Sale? Entonces, primero vamos a obtener la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Recordemos que, pues bueno, también se puede reescribir de esta forma, ¿no? La derivada parcial, en este caso de x, nos damos cuenta, pues bueno, tenemos que evaluarla sí o sí en el punto 3,1. Entonces voy a reescribirlo para que, pues bueno, nos quede un poquito más claro.
la derivada parcial de x multiplicado por x cuadrada más y cuadrada. Y pues esto va a estar evaluado en 3,1, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuviéramos en términos de z, pues bueno, también contemplaríamos al punto 10. Pero ahorita como nada más estamos observándolo en dos variables, pues bueno, esta sería la respuesta. Entonces aquí con la derivada con respecto a x, pues nos quedaría 2x, valuado en 3,1. Y pues esto nos da como resultado 6. Con respecto a y, pues, la derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada, valuado en 3,1 o en el punto 3,1. Esto nos daría pues 2y valuado en 3,1 y pues esto nos da como resultado 2. Si nosotros evaluamos el punto, en este caso, porque nos dice que tenemos que evaluar el punto, en este caso en x sub 0 o en y sub 0, o sea, en el punto que nos están mencionando, nos quedaría de la siguiente forma. En f 3,1 igual a 3 cuadrada más 1 al cuadrado igual a 10. ¿Sale? Nos quedaría 9, pues más 1 nos da 10, ¿no? Ahora, pues bueno, vamos a sustituir en la definición. Vamos a sustituirlo para ver realmente qué es lo que nos estaría dando. Entonces nos quedaría z igual a 10 más, en este caso 6, que multiplica a x menos x sub 0, más 2, que multiplica a y menos y sub 0, ¿verdad? En este caso, pues bueno, y sub 0 y x sub 0, eh, ajá, sí, nos daría esta, ajá, sí, menos y sub 0. Aquí tenemos a 3, perdón, aquí no lo cambié. En x aquí sería 3. Y aquí sería 1, ¿verdad? ¿Ok? Y pues bueno, al momento de simplificar, pues nos quedaría la siguiente expresión. Z igual a 6x más 2y menos 10. Y esta, pues sería la ecuación del plano tangente. ¿Ok? Y este pues sería el ejercicio nada más, ¿sale? Entonces esto sería todo, ¿no? No piden la gran ciencia, no piden otros datos, simplemente pues estamos haciendo las aplicaciones de las derivadas parciales. ¿Ok? Bueno, pues ya con esto vamos a dar por terminada pues, los aplicativos de las derivadas con respecto a funciones de varias variables. Vamos a enfocarnos, pues, ahora a las integrales, en este caso de línea, o las integrales, pues, de funciones vectoriales, ¿verdad? Pues, bueno, vamos a resolver el primer ejercicio. Nos dicen sea f de xy igual a 2x más y al cubo, en este caso con respecto a ni. ¿Por qué se trata de una función vectorial? Pues bueno, porque en primera estamos observando que está multiplicándose por nuestros vectores unitarios en y en j, ¿sale? De igual manera nos piden que calculemos a f, la integral de f de r, ¿no? Con respecto al contorno, con respecto a la curva. Y la curva, pues nos dice que es una recta que va desde el punto 0,1 hasta el punto 2,10. ¿Sale? De hecho, ahorita, me parece que les voy a hacer unos, bueno, no les voy a hacer, ya les hice unos videos en donde es un tema de parametrización y ahorita yo me voy a ir pues un poquito más rápido. ¿Sale? Estos videos se los voy a estar subiendo en la semana, ¿ok? Pero bueno, esta clase se las voy a subir primero y posterior, bueno, primero las de parametrización y ya después pues nos vamos a ir a los integrales, ¿no? De hecho es un tema muy completo porque literal estamos viendo pues todas las integrales, ya sean dobles o triples, ¿ok? Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta integral exclusivamente y vamos a ir un poquito más despacio. Lo primero que tenemos que hacer para resolver nuestra integral es parametrizar. Ok, si no saben parametrizar, les digo, tengo un video exclusivamente donde yo les explico cómo podemos parametrizar.
una función, ¿sale? Bueno, vamos a llamar a la curva, en este caso, x de t. En este caso, esto sería igual a 2t. Y en y de t nos daría como resultado 1 más 2t. Y esto pues estaría evaluado en 0, en t mayor o igual que 0. Y pues bueno, en este caso menor o igual que 1. Ya que nosotros parametrizamos, pues bueno, vamos a hacerlo con respecto a nuestra notación diferencial. O sea, vamos a reescribir nuestra integral con respecto a notación diferencial. Nos dice la integral de curva, en este caso de la función vectorial, con respecto a r. Esto va a ser equivalente a la integral de curva de 2x más y al cubo. Todo esto con respecto a x, más bueno, en este caso, más 3xy cuadrada, más 4 por dy. ¿Sale? Aquí lo que tenemos que obtener, pues, es a de x y a de y. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro parámetro está con respecto a t. Entonces, para obtener a de x y a de y, pues tenemos que aplicar derivadas, ¿verdad? Con respecto a x de t, nosotros sabemos que esto es igual a 2t. Si nosotros derivamos con respecto a x, pues esto nos daría como resultado, pues, 2 por dt. Si nosotros derivamos con respecto a y, nos dice que es equivalente a 1 más 2t, y pues en dy lo mismo, nos daría 2 por dt, ¿verdad? Y pues bueno, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es sustituir en dx y dy la integral. Tenemos la integral de curva, 2 por x más y al cubo. Bueno, perdónenme, antes de eso, una vez que nosotros ya tenemos el parámetro, pues tenemos que sustituir, ¿verdad? Con respecto a x, pues bueno, todos los valores que tengan en x es equivalente a 2t. Y pues bueno, con respecto a y, pues nos da 1 más 2t, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. En 2 por x, pues bueno, nos daría 2t. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos quede en un solo parámetro. Para eso hacemos la parametrización, ¿sale? Entonces es 2 por 2t. Aquí lo voy a poner entre corchetes para que, pues bueno, sepamos diferenciarlo. Más, en este caso, 1 más 2t al cubo. Todo esto multiplicado por 2 de t, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Más, abrimos otra vez corchete, nos quedaría 3 que multiplica a 2t por 1 más 2t elevado al cuadrado, más 4, ¿verdad? Y esto pues multiplicado por, aquí perdónenme, multiplicado por, pues dy, ¿no? Que en este caso pues nos daría 2 dt. ¿Sale? Tenemos obviamente que pues literal, ¿no? Resolver pues los binomios al cubo y los binomios al cuadrado para poder simplificar la integral. Yo ya lo voy a hacer por método directo. Ahora podemos verificar que como ya está en un solo parámetro con respecto a t, podemos hacer que nuestra integral, pues bueno, con respecto a la curva, la podamos definir y nos dice que está definida desde 0 hasta 1. Entonces ya no es necesario ponerle pues la letra c, sino que se vuelve una integral definida, ¿verdad? Va desde 0 hasta 1. ¿Ok? Ya como tenemos el parámetro, en un solo parámetro la integral, pues nos quedaría de la siguiente forma. 2 más 20t más 24t al cuadrado más 16t al cubo. Todo esto más 12t más 48t cuadrada más 48t al cubo más 8. Y todo esto por el diferencial de t, ¿verdad? Al momento de volverlo a simplificar, bueno, aquí se me olvidó poner la igualdad. La igualdad va desde 0 hasta 1. Obviamente, pues volvemos a simplificar. Aquí ya es mucho más sencillo porque todo queda en términos de t. Pues nos quedaría 10 más 32t
más 72t cuadrada más 64t al cubo, ¿verdad? Y todo esto por el diferencial de t. Ya que nosotros tenemos esto con respecto a, pues ya lo más simplificado que se puede, vamos a aplicar la propiedad de la linealidad, ¿no? Lo que nos dice la propiedad de la linealidad es que tenemos que integrar pues en cada uno de los elementos, ¿no? Ya sea en 10, en 32t, en 72t cuadrada y en 64t cúbica, respetando pues los signos que tenemos aquí, ¿sale? Al momento de evaluarlo, pues bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma: 10t más 16t cuadrada más 24t al cubo más 16t a la cuarta. Esto evaluado de 0 a 1, pues nos daría como resultado, aquí lo voy a poner, 10 más 16 más 24 más 16, y esto pues nos da como resultado 66. Entonces, el valor de la integral, ¿no? En este caso, pues la integral a lo largo de la recta, que va desde este punto hasta este punto, haciendo uso del campo vectorial, o bueno, en este caso de la función vectorial, pues nos daría como resultado 66. Y esta pues sería la respuesta correcta. ¿Ok? Esta pues es muy sencilla, la verdad no nos piden, ¿no? Nada del otro mundo. A estas pues se le conocen como funciones vectoriales. Y pues bueno, estos los vamos a estar, bueno, campo vectorial, realmente este es el campo vectorial de una función. Entonces, pues bueno, si se dan cuenta, las integraciones de campos vectoriales no es tan complicado como parece, ¿verdad? Solamente hay que seguir las propiedades de la integral de línea, que es parametrizar. Una vez parametrizado, derivamos y pues bueno, utilizamos un solo parámetro para la integral, ¿sale? Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice determinar si el campo vectorial, en este caso nos están diciendo que el campo vectorial está en tres componentes, porque tenemos en primera, pues bueno, está multiplicándose por vectores unitarios en I, en J, en K, y pues bueno, en estos casos tenemos en tres variantes, ¿no? Nos dicen si es conservativo, y si lo es, pues que calculemos su función potencial. Bueno, primero para verificar si nuestro campo es conservativo o no, tenemos que aplicar, perdón, ya me estoy ahogando. Tenemos que aplicar eh, perdónenme, ya se me fue. Bueno, primero tenemos que separar en términos de M, N y P. Y posteriormente tenemos que sacar la rotacional. Una vez sacada la rotacional, nos tiene que dar el valor de 0. Entonces, si la rotacional del campo es igual a 0, quiere decir que nuestro campo es conservativo. Para todo esto, pues bueno, primero tenemos que calcularlo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a obtener nuestros elementos MNP. M, pues en este caso son todos los valores que se encuentran dentro de nuestro vector unitario en I. En este caso sería, bueno, aquí lo voy a definir Z sobre Y. En N, pues bueno, sería menos XZ sobre Y cuadrada. O sea, N son todos los elementos que se encuentran dentro del vector unitario en J. Y P, en este caso, pues sería X sobre Y. Ay, perdónenme. En P sería X sobre Y. Y pues bueno, todo esto, pues son todos los elementos que se encuentran dentro del vector unitario en K. ¿Sale? ¿Cómo calculamos la rotacional? Pues bueno, muy sencillo, recordando pues un poquito de determinantes. La rotacional de F es igual a la determinación, en este caso contemplando en I, en J y en K. Pues bueno, en estos casos es la derivada parcial de X, la derivada parcial en y la derivada parcial en Z de nuestros elementos, ¿verdad? Aquí sería M, N y P. ¿Ok? Realmente, pues bueno, escrito de otra forma, es la derivada de P con respecto a X, perdón, con respecto a Y,
menos la derivada parcial de n con respecto a la parcial de z. Todo esto multiplicado en i. Nos damos cuenta que la rotacional también representa un vector, ¿no? La parcial de m con respecto a la parcial de z menos la parcial de p con respecto a la parcial de x, todo esto multiplicado en j, y pues en k, aquí lo voy a poner aquí abajito, la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y. Y todo esto multiplicado por el vector unitario en K, ¿verdad? Entonces, esto pues sería la definición de la rotacional. Lo único que tenemos que hacer, pues, es aplicar las derivadas parciales con respecto a cada uno de nuestros componentes, tanto en M, en N y en Y. Voy a irme más rápido. En este caso, la parcial de P con respecto a Y nos estaría dando menos X sobre Y cuadrada menos X sobre, en este caso, la parcial de N con respecto a Z, nos da menos X, entonces aquí nos daría más Y cuadrada, en este caso con respecto a Y, más, en estos casos, la parcial de M con respecto a Z nos da 1 sobre Y, menos la parcial de P con respecto a X también nos da 1 sobre Y, pero negativo porque se está restando, en este caso en J, más, en estos casos, la parcial de n con respecto a x nos da menos z sobre y cuadrada, más, porque tenemos un menos por menos nos da más, nos quedaría z sobre y cuadrada. Y esto con respecto a acá. Y podemos observar que en estos casos nos quedaría 0 en i. Bueno, no sé por qué le puse paréntesis. 0 en i, más 0 en j, más 0 en k. Entonces podemos definir que el campo vectorial es conservativo. ¿Sale? Y pues bueno, como nos dicen si es conservativa, pues calculemos nuestra función potencial. O sea, en estos casos es la función que estábamos viendo en ejercicios anteriores, ¿verdad? La función vectorial. Una cosa es el campo vectorial, chicos, y una muy diferente la función vectorial. El campo, por lo regular, siempre lo van a ver con la letra F mayúscula, ¿sale? Y la función vectorial la van a ver con F minúscula. ¿Para qué? Para que no se confundan en ese sentido, ¿sale? Bueno, en estos casos, para poder obtener la función potencial, existen muchísimas formas de sacarlo, pero bueno, yo lo voy a sacar de este método. Entonces, la función potencial o la función vectorial, como le quieran llamar, en este caso está definida como f en x y en z. Vamos a integrar primero con respecto a x a n, ¿verdad? En este caso tenemos a z sobre y, que era lo que nos estaba dando m, ¿no? Entonces es la integral de m con respecto a dx. Esto nos daría como resultado z sobre y con respecto a dx. Y esto nos daría como resultado xz sobre y. Y vamos a meter una pequeña, en este caso una función que esté evaluado en z y en y. Recordemos que nuestra función potencial debe de estar evaluado en los tres componentes. Entonces, en estos casos, en y, vamos a llamar esta función evaluada en y y en z. En teoría, nosotros ya tenemos nuestra función evaluada en x. Por eso tenemos que obtener una función evaluada en y y en z. ¿Sale? Bueno. Ya que nosotros tenemos lo siguiente, bueno, ahora vamos a calcular la integral de n, ¿verdad? Pero ¿con respecto a quién? Con respecto a y. Al integrar nos quedaría menos xz sobre y cuadrada, en este caso con respecto de y, y esto nos daría como resultado xz sobre y. Y pues bueno, como nosotros estamos evaluados en y, vamos a llamar a otra función
que esté definida en X y en Z, ¿sale? Por último tenemos X, Y, Z igual a integral de P con respecto a dz. Y aquí, esto es muy interesante porque a mí se me hace muy sencillo este método. Y les voy a decir por qué. Evaluando en P, pues nos quedaría en Z, nos quedaría X sobre Y por dz. Esto nos da como resultado, perdónenme, ya no era la integral. Aquí era XZ sobre Y más, en este caso, M, vamos a llamar a M, X y Y. ¿Sale? ¿Por qué? Porque como estamos evaluando con respecto a Z, necesitamos una función que en estos casos pues, sea en X y en Y. Pero, si se dan cuenta, tenemos una peculiaridad, chicos. Nos damos cuenta que al momento de resolver la integral en X de M, la integral de N con respecto a Y y la integral de Z con respecto, perdón, la integral de P con respecto a Z, nos dan el mismo valor. X sobre Z sobre Y, perdón, XZ sobre Y, XZ sobre Y y XZ sobre Y. Si esto se cumple, o sea, si esto se cumple, son iguales, y son iguales, quiere decir que nuestra función con respecto a X, Y y Z va a ser el resultado de las integrales. O sea, en este caso, XZ sobre Y. Esta sería nuestra función vectorial, ¿sale? O nuestra función potencial, ¿sale? Lo voy a reescribir en términos de dos variables porque en este caso, pues nada más tenemos dos variables, ¿verdad? En estos casos... no, no existen tres variables, ¿no? Yo iba a poner dos variables, pero no, esta sería nuestra integración, ¿sabes? Entonces, esta sería, pues, la respuesta correcta. Este es un método, ¿vale? Lo que yo le recomiendo es que, pues, bueno, si nos dimos cuenta que es conservativo, verificar si en las tres integrales son iguales. En los resultados nos dan valores iguales, en este caso, pues, este sería nuestro campo y nuestra función potencial. En caso de que no nos dé, pues bueno, tenemos que utilizar otro método, que de hecho en el tema de integrales ya lo estuvimos viendo, ¿sale? Que también, pues bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar con la sesión de hoy. Hasta aquí, ¿por qué? Porque ahorita los últimos ejercicios, estos ya son los últimos temas que vamos a estar abordando. Primero tienen que revisar todos los videos de integrales que yo ya les dejé asignados y posteriormente una vez que ya los hayan visto, pues ya me voy a enfocar exclusivamente en esto. Me estoy yendo lo más rápido posible porque me comentan que los ETS ya son a partir del 4 de septiembre, creo que tengo entendido. Entonces ya nada más nos quedaría pues una sola semana de clases. Entonces, pues bueno, por eso decidí irlo haciendo de esta manera. ¿Para qué? Para, pues bueno, obviamente ustedes vayan aprendiendo, pues bueno, un poquito de lo que es el cálculo vectorial. ¿Sale, chicos? Entonces, pues bueno, estos ejercicios de ahorita se los voy a hacer llegar. De hecho, hoy me voy a enfocar a mandar todo este material para que ustedes lo tengan a la mano y cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan, pues me puedan mandar mensaje, ¿ok? Toda esta semana voy a estar resolviendo dudas, voy a estar resolviendo preguntas con respecto, pues, a estos temas. ¿Ok, chicos? De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la última sesión para, pues bueno, concluir con nuestro archivo de ejercicio, ¿vale? Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.